Bueno, primero comentaros una cosilla. Como Pedro os habrá echado un rapapolvo por el tema de la asistencia, me habéis escrito unos cuantos diciendo que qué pasa si no habéis podido hacer la primera práctica. Bueno, pues en principio lo vamos a ver después de Navidad, ¿vale? Cuando yo ya haga el listado de la gente que ha hecho las prácticas, bueno, pues si hay mucha gente que le falte la primera, haremos una de recuperación, después de Navidad. Entonces, en principio no os preocupéis de eso, si os falta una práctica. Lo que sí está claro es que deberíais ver el vídeo de la práctica porque yo voy a seguir explicando cosas y claro, si no habéis hecho la primera, pues os vais a quedar un poquito descolgados. Entonces, si no lo habéis hecho, si no vinisteis la semana pasada, pues echarle un ratito y ver el vídeo, ¿vale? Y tampoco os tenéis que hacer nada, solamente verlo, atender y ya está. Y ya veremos qué hacemos, si la recuperamos o si os encargo algún ejercicio adicional. Bueno, eso ya, como digo, ya lo veremos después de Navidad. Bueno, voy a presentar... ¿Me estáis escuchando bien, no? ¿Me oís bien? ¿Alguien puede contestar? Sí, se escucha. Vale. Venga, pues voy a poner la ventana del programa. Y vamos a seguir con el guión, ¿vale? Si podéis, imprimiros el PDF con el guión, porque ya hoy ya vamos a hacer algún ejercicio de los que vienen ahí. Y si lo queréis seguir más o menos a la par, pues es conveniente que tengáis el PDF impreso, ¿vale? Bueno, por recordar rápido lo que vimos la semana pasada, vimos los comandos de dibujo más habituales: línea, círculo, rectángulo. Y ya está, creo que no vimos ninguno más. Vimos comando de modificación, pues vimos borrado, desplazamiento y copiado. Si no me equivoco. Vale. Vimos un poquito la herramienta de rejilla y de forzado de cursor. Perdón un momentito, me están pegando un toque al director por el WhatsApp. ¿Vale? Vimos esas herramientas y bueno, os expliqué un poquito por encima el espacio de trabajo, en qué consistía y las unidades más o menos en qué eran, milímetros, etc. También vimos cómo seleccionar objetos abriendo una ventana de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ¿vale? Para seleccionar objetos y luego aplicarles una modificación. Y bueno, hoy vamos a ver algunos comandos más para dibujar. Vamos a ver también algunos comandos más de modificación y vamos a ver también algunas herramientas. Sobre todo vamos a ver una cosa importante, muy importante, que son las propiedades de los objetos. Y cuando terminemos, pues hacemos 2 o 3 ejercicios para aplicar todo esto que vimos la semana pasada y lo que vamos a ver hoy. Bueno, yo os adelanté que cuando ejecutamos los comandos de dibujo o los comandos de modificación, cualquier comando, a la hora de entrar la información en el programa, a la hora de meter la información, por ejemplo, con el comando línea, a la hora de meter los puntos, ya os expliqué que el cursor aparece en unas casillas donde yo puedo ir tecleando información para sustituir el clic del ratón. Por ejemplo, si yo metía aquí 100, pues dibujaba una línea de longitud 100. O por ejemplo en el comando círculo, cuando yo tecleaba marcador centro, si tecleo 50, pues lo que hago es dibujar un círculo de radio 50. Eso es lo que llamábamos entrada manual de datos o introducción manual de parámetros. Y ya os expliqué, aunque fue un poquito por encima, el tema de coordenadas. Las coordenadas voy a activarlas otra vez porque las desactivé el otro día. Me voy aquí al menú inferior, activo las coordenadas para que me aparezcan aquí en la pantalla, en la parte inferior de la pantalla.
¿De acuerdo? Las coordenadas, pues ya os comenté que están referidas a un origen, que es este, o lo que es lo mismo, tenemos un sistema cartesiano de coordenadas, eje X, eje Y, y si veis la X es la primera coordenada y la Y la segunda. No sé por qué razón, cuando muevo el ratón va dando bote en la pantalla. ¿De acuerdo? Entonces, esas coordenadas, la equivalencia es en milímetros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues ya os lo comenté también, que el espacio para dibujar en mi área de trabajo es bastante grande, bastante grande. Entonces yo lo primero que debería hacer a la hora de empezar a dibujar un plano es delimitar el tamaño del papel que voy a usar para dibujar dentro. Eso lo vemos ahora dentro de un ratito. Bueno, las coordenadas. ¿Cómo usamos las coordenadas a la hora de dibujar? Pues muy fácil. Cuando el programa está esperando que yo marque un punto, por ejemplo, si ejecuto el comando rectángulo, fijaros que me aparecen ahí, a ver, un momentito, voy a darle paso. Fijaros que me aparecen ahí al lado del ratón, del cursor, las dos coordenadas, X e Y, ¿vale? Fijaros que son los mismos valores que aparecen abajo en la línea de información, 140, 5137, 124, 2054. Son los mismos valores. Bueno, pues ahí, igual que yo puedo teclear parámetros como un radio, distancia, lo que sea, también puedo teclear coordenadas. ¿Cómo meto coordenadas en el programa? Pues tecleando directamente, por ejemplo, 100, separándolas con una coma. O sea que si ahora pulso una coma, pasamos a la coordenada ahí. Por ejemplo, 100. Y pulsamos Enter. Bueno, entonces fijaros que hemos fijado la primera esquina del rectángulo en la coordenada 100, 100, de forma exacta. Bueno, ¿qué pasa con eso? Que lo que está pidiendo ahora el programa es una segunda coordenada. Pero cuidado, si yo, por ejemplo, le digo la coordenada, esta de aquí, por ejemplo, que sería la coordenada 200, 150, fijaros que en verdad ahí al lado del ratón no aparece el mismo valor. Si os fijáis abajo en las coordenadas aparece 200, bueno, 199 y pico y 150. Pero al lado del ratón no aparece eso, aparece 100 y 50. ¿Por qué es así? Porque cuando estamos ejecutando un comando de dibujo o un comando de modificación, a partir del primer punto, una vez que ya hemos marcado el primer punto, los puntos siguientes tienen lo que se llama una coordenada relativa, ¿vale? La coordenada absoluta es la que es referida al origen de coordenadas, pero la coordenada relativa no está referida al origen, sino que está referida al último punto que hemos dibujado. Entonces, fijaros que esta coordenada donde tengo el ratón ahora, que es 150, es la coordenada que tendría el cursor si el origen estuviera en este punto, que es el punto que he dibujado. De hecho, cuando muevo el ratón cerca del origen, veis que se va acercando a 0, 0. Entonces, AutoCAD funciona de esta forma. El primer punto que yo marco en el comando se supone que es una coordenada absoluta, o sea, una coordenada que está referida al origen. Pero a partir de ahí, todas las coordenadas que yo pueda meter mientras estoy ejecutando el comando, que como digo puede ser un comando de dibujo o un comando de modificación, son coordenadas referidas al último punto dibujado. ¿De acuerdo? Entonces, si yo ahora tecleo 100,50, lo que estoy haciendo realmente es dibujando un rectángulo de anchura 100 y altura 50. ¿Por qué? Porque lo que le estoy dando es la coordenada relativa de la segunda esquina del rectángulo con respecto a la primera. ¿Vale? Cuando ejecutamos línea también. Vamos a ejecutar línea y vamos a poner, por ejemplo, el primer punto en la coordenada 50,50. ¿Vale? Fijaros que se fija el primer punto en la coordenada 50,50. Y ahora, a partir de ahí, vamos a poner coordenadas relativas. ¿Vale? Las coordenadas relativas son, pues, distancia X e Y hacia el punto anterior. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, pongo 200,0, pues lo que vamos a dibujar es una línea de longitud 200 horizontal. Si yo ahora pongo 0,200, pues dibujo una línea hacia arriba. Si pongo menos 200,0, una línea hacia la izquierda. Y si pongo 0, menos 200, una línea hacia abajo. Voy a pulsar intro para terminar. Entonces veis que voy poniendo coordenadas relativas
O lo que es lo mismo, lo que estoy dándole son vectores. Es el mismo concepto, ¿vale? O sea que yo, fijaros, he partido del punto 50-50 y he puesto 4 vectores. El vector 200, 0, 0, 200, menos 200, 0 y 0, menos 200. ¿De acuerdo? Entonces, es una cosa útil, no demasiado útil, porque luego al final, cuando estamos dibujando, realmente las coordenadas no nos interesan demasiado, pero bueno, sabemos que existe un sistema de coordenadas, que los puntos tienen coordenadas y en ciertos momentos no van a ser de utilidad, ¿vale? Sobre todo las coordenadas relativas, porque la ventaja de las coordenadas relativas es que son independientes de donde esté el origen, ¿eh? Por ejemplo, si yo me voy por aquí arriba y le doy al comando línea y marco un punto donde yo quiera, me da igual, en cualquier sitio, y a partir de ahí utilizo coordenadas, por ejemplo, 50,0, ¿vale? 0,50, igual que he hecho antes, menos 50,0, o bueno, he puesto menos 40, 0, menos 50, está bien. Bueno, entonces he hecho un cuadrado de tamaño 50 por 50, perfecto, aunque el origen esté situado en un punto aleatorio, ¿eh? Entonces fijaros que usando coordenadas relativas en este caso, porque eso es automático, pues estamos dibujando objetos con precisión, dándole en realidad vectores, vectores que mueven el objeto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se llama coordenadas relativas. Las coordenadas, como digo, son milímetros, tanto la coordenada X como la coordenada Y son milímetros, y a la hora de introducirlas en el programa, se separan mediante una coma. ¿Vale? También funciona si separamos mediante un tabulador. O sea, si estoy, por ejemplo, tecleo 350 y en vez de darle a la coma pulso el tabulador, el efecto es el mismo. Pero acostumbraros a usar la coma, porque así identificáis la coma con la coordenada. Por ejemplo, ponéis 450, pues sí, que se fija ahí el primer punto en la coordenada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando metamos, ya nos vamos a acostumbrar, cuando vayamos metiendo comandos para ejecutar comandos de dibujo, comandos de modificación, habrá momentos en los cuales pues, introduzcamos parámetros a mano, como hemos visto, y habrá momentos en los cuales nos interese también meter una coordenada relativa o absoluta en cierto momento de forma manual. ¿Vale? Bueno, algunos comandos tienen, pues como vimos el otro día, el comando línea. Fijaros que cuando el programa está esperando que yo le dé el comando, si yo tecleo y pulso tabulador, en este caso, por ejemplo, lo que estoy dándole es longitud y ángulo, no coordenadas. Si yo quiero meter coordenadas, tengo que teclear la coma. Por ejemplo, si tecleo 100, 100, en este caso no, porque ya habíamos dado al tabulador. Pero si yo ahora, por ejemplo, tecleo 100, 100, a ver, 100, ahí está, ¿vale? Fijaros que al pulsar la coma, el programa cambia de modo de estar esperando distancia y ángulo a estar esperando coordenadas. Eso lo hace de forma automática. Bueno, cuando empecemos los ejercicios, pues lo vamos viendo esto de forma práctica. Vamos a ver ahora algunos comandos más de dibujo. Vamos a ver algunos comandos más de los que se encuentran aquí arriba. Vamos a empezar por el comando, pues no sé, siguiendo el guión. El comando de arco lo vimos también. Vamos a seguir el guión. Vamos a ver polígono. Bueno, el comando polígono está aquí en el desplegable donde está el rectángulo. Abajo está el comando polígono. ¿Qué hace el comando polígono? Pues me permite dibujar un polígono regular. Vosotros sabéis que algunos polígonos regulares, bueno, los polígonos regulares todo el mundo lo sabe, el triángulo, el cuadrado, el pentágono, el hexágono, etc. ¿no? Los polígonos regulares tienen el número de lados, los lados son iguales y forman los mismos ángulos, ¿no? Entre ellos. Bueno, pues algunos polígonos regulares son fáciles de dibujar. El triángulo equilátero, el cuadrado, el hexágono,
todos los polígonos más o menos de lado par, de número de lados par, es fácil. Pero luego hay otros, por ejemplo, el polígono de 7 lados, el hectágono, o el de 9, de 11, ya son polígonos que no tienen un método directo para dibujarlo, sino que lo que hacemos es una de dos, o dividimos una circunferencia, dividimos con la calculadora 360 grados entre el número de lados y calculamos el ángulo, o bien usamos un método genérico, ¿vale? Gráfico, que hay para hacer polígonos de un número de lados indeterminado, ¿vale? Para hacer polígonos de 7 o de 11 lados. Bueno, esos métodos son métodos que tienen un error, porque son aproximaciones. Entonces, bueno, para hacerlo en papel, el resultado es bueno, si lo hacemos con cuidadito, pero tienen un error. Y ya hemos dicho nosotros que en AutoCAD no tenemos que cometer errores, por pequeños que sean, porque si no, luego no nos funciona el diseño. Entonces, bueno, pues para eso existe un comando, que es este, que lo que asegura es que el polígono que vamos a regular, que vamos a dibujar, es exactamente preciso, ¿vale? O sea, que tiene exactamente los lados iguales, los ángulos iguales, etc. Entonces, lo primero que hace el comando es preguntarme cuántos lados quiero. Fijaros que me dice, indique el número de lados. Por defecto viene 4, yo le voy a poner, por ejemplo, 7 y puse Enter. Luego me pide el centro. ¿Vale? Cuando yo marco el centro, que de momento lo he hecho con el ratón, pero ya hemos visto que lo podemos hacer mediante unas coordenadas, me pregunta, ¿cómo quiere el polígono? ¿Lo quiere inscrito o lo quiere circunscrito? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo le digo inscrito, pues él me va a tomar como punto de referencia la circunferencia inscrita. ¿De acuerdo? A ver, perdona un momentito. ¿De acuerdo? Entonces le voy a decir inscrito. Entonces veis que cuando movemos el ratón, lo que le estamos dando en realidad es el radio de la circunferencia inscrita. O lo que es lo mismo, le estamos dando el radio del polígono. Veis que cuando muevo el ratón se está dibujando de forma automática un polígono de 7 lados, en este caso, cuyo radio es el valor que tengo ahí con el ratón. Si el radio lo conozco, pues lo puedo teclear, por ejemplo 100, ¿de acuerdo? Y entonces esfuerzo a que ese polígono tenga el radio 100. Bueno, la otra opción que ha aparecido es que en vez de inscrito sea circunscrito. Bueno, pues es exactamente igual, pero fijaros que la diferencia es que cuando yo estoy dibujándolo, en verdad lo que estoy marcándole es el radio de la circunferencia circunscrita. La circunferencia circunscrita es la que es tangente interior. Entonces, bueno, pues el comando es exactamente igual. Si yo ahora tecleo igual, 100, pues me dibuja un hectágono que es más grande que el otro, porque en el primero 100 sería el radio del hectágono. Voy a quitar las coordenadas para que no pegue estos botes. Y en el de la derecha 100 sería el apotema, ¿vale? La distancia que hay entre el centro y el punto medio de un lado. ¿Cuál de los dos vais a usar? Pues el que más os interese, ¿no? Dependiendo de qué información necesitéis, pues uno u otro. Fijaros que cuando se mete la información a mano, como he hecho yo en los dos casos, el polígono aparece orientado de esta forma. Por la orientación no os preocupéis, porque luego ya podéis colocar el polígono en la orientación que queráis con el comando que vamos a ver ahora dentro de un ratito, que es girar. Pero por lo pronto ya nos aseguramos de que este polígono es exacto, ¿vale? Tiene sus lados exactamente igual, y eso es importante. Luego ya, como digo, ya lo podremos colocar en su sitio usando el comando desplazar, que ya lo conocemos, o girar, incluso cambiar de tamaño, ¿vale? Veremos también ahora dentro de un ratito el comando escala. Bueno, esto lo vemos la semana que viene, que es para cambiar de tamaño los objetos. Bueno, el comando polígono tiene una tercera forma de funcionamiento, ¿de acuerdo? Si yo ejecuto polígono, antes de meter
el número, perdón, después de meter el número de lados, antes de meter el centro, si yo pulso el botón derecho del ratón, o si miro aquí abajo, veo que tenemos una opción que pone lado. Si yo ejecuto la opción lado, lo que hacemos es cambiar la forma de ejecutarse el comando polígono. Al hacer este cambio, lo que le vamos a dar al polígono ahora no es el centro y un radio, sino un lado, ¿vale? Y él va a reconstruir el polígono siguiendo el sentido de la aguja del reloj, el sentido contrario, perdón, de la aguja del reloj, a partir de ese lado. Si yo tecleo, pincho en un punto y muevo el ratón, veis que se va dibujando el polígono, reconstruyéndolo a partir de un lado. O sea que lo que le estoy dando es un lado. ¿De acuerdo? Entonces, es otra forma de dibujar un polígono. En ciertos casos, esta forma va a ser más conveniente porque muchas veces vamos a tener que forzar el lado del polígono, el tamaño del lado. Entonces esas son las tres formas, mediante círculo inscrito, mediante círculo circunscrito o mediante un lado. Pero el comando es el mismo, ¿vale? El comando es pentágono, es decir, pentágono, digo, polígono. Bueno, otro comando más de dibujo, el comando elipse. Está justo aquí debajo. El comando elipse tiene tres formas de ejecución, aunque la última no la vamos a usar porque en realidad es para dibujar un arco, ¿vale? Entonces, cuando tenemos elipses, es más fácil dibujar una elipse completa y luego quitarle el trozo que dibujar directamente un arco elíptico, que es un poco más enrevesado el comando. ¿Cómo funciona el comando elipse? Pues básicamente necesitamos conocer los ejes, si no, no podemos dibujar una elipse. Entonces, en el primer caso, en el primer método, vamos a dibujarla mediante el centro, le damos un semieje y luego le damos el otro semieje. Fijaros que para dar el segundo semieje, en verdad lo que le estamos dando es una distancia, no una posición, porque el segundo semieje es perpendicular. Y la segunda forma, le daríamos primero el eje completo, un eje completo, que el mayor o el menor, da igual, y luego le damos el otro semieje, también por distancia. Entonces, en cualquier caso necesitamos conocer la posición de los ejes. No hay ningún comando en AutoCAD que me permita dibujar una elipse con otros elementos, por ejemplo, con los diámetros conjugados. Bueno, el comando elipse, bueno, no tiene muchas posibilidades, pero permite dibujar elipse y luego usando el resto de comandos de modificación podemos cambiarle de tamaño, girarla, moverla, etc. Ya lo veremos también. Y un último comando de dibujo, el comando polilínea. ¿Qué es una polilínea? El concepto. Se le llama polilínea a una secuencia de segmentos conectados, ¿vale? No solamente de segmentos rectos, como aparecen ahí en el ejemplo, sino que pueden ser segmentos de arco, ¿vale? Entonces, cualquier objeto que tenga un conjunto de segmentos y estén encadenados, el programa lo considera una polilínea. Por ejemplo, un rectángulo, si yo dibujo un rectángulo, eso para AutoCAD es una polilínea. ¿Veis? Que yo cuando pongo el ratón encima pone polilínea. Un polígono regular también es una polilínea. Tiene la misma consideración, aunque lo hemos dibujado con comandos diferentes, tiene la misma consideración. ¿De acuerdo? O sea, una polilínea es un objeto, es un solo objeto que está compuesto por varios segmentos. Bueno, pues hay un comando que me permite dibujar directamente polilíneas. Es un comando parecido al comando línea, pero dibuja objetos encadenados. Si yo ejecuto polilínea, fijaros que en principio funciona igual que línea. De hecho, también tiene las opciones cerrar y deshacer, que son las que vimos el otro día en línea. Puedo cerrar, por ejemplo. Pero la diferencia está en que si yo he dibujado esto con polilínea, es un solo objeto. Si yo lo pongo el ratón encima, veis que se ilumina todo como un solo objeto. O sea, es un objeto compuesto. Bueno, polilínea, como he dicho antes, una polilínea no solamente son tramos de línea recta, sino que pueden ser arcos. Entonces, fijaros, si yo estoy dibujando una polilínea y pulso la opción arco, pulso el botón derecho y le doy arco, fijaros que el modo de funcionamiento pasa a modo arco y cada arco que voy trazando es tangente a los demás, ¿vale? A los anteriores, al anterior.
Si pulso otra vez el botón derecho y pulso línea, vuelvo al modo línea. También puedo deshacer, igual que en el comando línea, cada vez que le doy a deshacer vuelvo hacia atrás y también puedo cerrar. Le doy a cerrar y el comando conecta el último punto dibujado con el primero. Entonces, bueno, pues esta figura, fijaros que es una polilínea y tiene varios segmentos. Segmentos rectos y tiene segmentos que son arcos de circunferencia. Bueno, ¿qué ventaja tiene polilínea sobre línea? Pues que al ser un objeto completo, compacto, pues es más fácil de manejar. A la hora de moverlo, de girarlo o de hacer lo que queramos con él, pues solamente es un solo objeto, solamente tengo que hacer un clic. Es una ventaja. ¿Vale? Bueno, vamos a ver una cosita. Bueno, vamos a ver un comando directamente que se llama descomponer. Descomponer es un comando de modificación que lo que hace es separar los objetos compuestos. Por ejemplo, si tengo una polilínea, lo que hace es separarlo, soltar los objetos, por así decirlo. Si yo le doy a descomponer y marco esta polilínea, pulso intro, pues ya esta polilínea no es una polilínea, sino que son varias líneas, ¿vale? Una línea, otra línea, etc. Si lo hago con esta otra polilínea, pues igual. Ya esta línea, pues es una línea, un arco, otro arco, ¿de acuerdo? Y entonces, como ya están separados, pues puedo incluso modificar alguna parte o eliminar alguna parte que no me interese. En el momento que ya están los objetos separados, ya los puedo tratar de forma independiente. Voy a volver hacia atrás porque quiero mirar una cosita. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, descomponer funciona con cualquier objeto compuesto, ¿vale? No solamente con las polilíneas. Cuando veamos acotación, la semana que viene veremos que una cota también la podemos descomponer, por si queremos hacer algo con ella. Bueno. Vale. Bueno, fijaros, tengo ahora en pantalla varios objetos, voy a dibujar un circulito aquí también y una línea para que quiero explicaros una cosita. Yo el otro día cuando vimos los comandos de modificación, os expliqué que había dos formas de ejecutarlo. La primera era primero darle al botón, después seleccionar los objetos y ya hacer pulsamos intro y ya hacemos lo que sea, ¿no? Pero había otra forma que era primero seleccionar los objetos y luego ejecutar el comando. Entonces, os expliqué que si hacemos una selección de objetos uno por uno o con ventana antes de ejecutar los comandos, pues fijaros que los objetos se van marcando en azul y aparecen, en ciertos puntos de los objetos aparecen unos cuadritos o unos rectangulitos azules. Esos cuadritos o rectangulitos azules se llaman pinzamientos o nodos. En algunos sitios pues lo llaman nodos o en otros pinzamientos. Y esos pinzamientos nos permiten, dependiendo del objeto que sea, nos permiten actuar sobre el objeto y modificarlo sin necesidad, sin necesidad de ejecutar ningún comando. ¿De acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, podría modificar este círculo haciendo clic con el ratón en algún nodo. Fijaros que el ratón se pone de forma automática encima de los nodos, ¿vale? De los pinzamientos. Bueno, en el caso del círculo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer con esos pinzamientos? Pues si pincho en el pinzamiento central, hago clic, el programa me permite mover, ¿vale? Mover el círculo. Y a la hora de moverlo, puedo usar una coordenada, como hemos visto hace un ratito, O puedo poner una distancia y un ángulo también. Si yo, por ejemplo, quiero moverlo una distancia 100 en diagonal, pues yo tecleo 100, le doy al tabulador y tecleo 45. ¿Vale? Entonces estoy moviendo el círculo una distancia 100 en diagonal. Si lo quiero, por ejemplo, mover 200 a la derecha, pues puedo teclear 200,0. Entonces lo muevo 200 a la derecha. O sea que puedo teclear tanto longitud
y ángulo como una coordenada relativa, ¿vale? Usando la coma. La coordenada relativa, repito, que es como si fuera un vector de desplazamiento. También funciona el mismo sistema con las elipses, con el centro de las elipses, ¿de acuerdo? También, pinchando en el centro de la elipse, puedo desplazar la elipse. El círculo tiene 4 pinzamientos más, que son los que se llaman los cuadrantes. Si yo pincho en cualquiera de los 4, puedo cambiarle el radio al círculo. Si el radio lo conozco, pues lo puedo teclear. Por ejemplo, 150 y pulsamos Enter. Bueno, como digo, estos pinzamientos se comportan de forma diferente en cada objeto. Por ejemplo, en una elipse, los pinzamientos me permiten cambiar el tamaño del semieje, de un semieje o del otro. ¿De acuerdo? Entonces podemos cambiar el tamaño de los dos ejes de la elipse. En el caso de una línea, por ejemplo esta que tengo aquí, si pincho, a seleccionar otra vez, si pincho en el pinzamiento central puedo mover la línea de forma paralela y si pincho los pinzamientos de los extremos puedo moverlo de sitio. Puedo ajustarlos. Fijaros que en realidad lo que hago es modificar completamente la línea. ¿Vale? En el caso de las polilíneas, tanto de los rectángulos como de los polígonos regulares como de las polilíneas irregulares, fijaros que aparecen pinzamientos en los extremos de los segmentos, aquí también, en los extremos de los segmentos, pero también aparecen otros pinzamientos de forma rectangular en los puntos medios, ¿de acuerdo? Tanto en los puntos medios de los segmentos rectos como en los puntos medios de los segmentos de arco. Entonces, puedo pinchar en un pinzamiento y moverlo, ¿vale? Aquí también. Y aquí también. Naturalmente, cuando yo modifico un objeto de esta forma, pues deja de ser lo que era. Esto deja de ser un rectángulo y esto deja de ser un polígono regular. Pero es que, en verdad, al programa le da igual qué tipo de objeto sea. Él lo considera una polilínea y, como tal, pues yo la puedo modificar. En el caso de los segmentos rectos, pues igual, de curvos igual. Fijaros que lo que hace el programa es que va ajustando la curva. Aquí, pues a lo mejor los resultados no son los que esperamos, pero bueno, va ajustando la curva de manera que va redibujando los arcos conforme voy modificando. Los pinzamientos intermedios, los que son rectangulares, me permiten, en el caso de los segmentos rectos, mover el segmento completo. ¿Vale? Es como si usáramos el pinzamiento en una línea. Fijaros que mueve el segmento completo y naturalmente pues ajusta los segmentos que están contiguos para el nuevo recorrido. En el caso de los arcos no hace eso. En el caso de los arcos lo que permite es cambiar el radio de curvatura. Fijaros que lo único que hace es cambiar el radio de curvatura, pero los nodos de los extremos se quedan fijos. Aquí nada. Bueno. Esto no es muy habitual usarlo. ¿Por qué? Porque de hecho nos podemos cargar algo que tengamos bien hecho. Pero sí es interesante porque muchas veces pues, mover un objeto, por ejemplo un círculo, o mover una línea, o mover el extremo de una línea, pues es la única forma que tenemos de hacerlo. Bueno, un círculo lo podemos mover con el comando desplazar, pero es más rápido desplazarlo con el pinzamiento. Entonces, bueno, tenemos que tener cuidado de cuando hayamos seleccionado objetos no tocar, si no lo vamos a modificar, no tocar los pinzamientos, porque lo podemos destrozar. ¿Vale? Bueno, eso es lo que se llama pues edición de nodal o edición de pinzamientos. Cuando hablamos de los nudos o de los nodos de los objetos o de los pinzamientos, son esos puntitos azules de control que me permiten modificar el objeto. Más cositas. Más comandos de modificación o edición. Ya hemos visto desplazar, que era muy tonto, que lo que hacía era, pues seleccionamos objetos, le damos a desplazar, damos punto origen y punto destino. ¿Vale? Ese origen y destino también lo podemos dar con una coordenada. Igual como he visto ahora, si yo por ejemplo tecleo 100,200, pues lo que estoy haciendo es mover 100 a la derecha y 200 para arriba.
O si, vamos a repetir, si yo tecleo, desplazar, le doy el origen y tecleo, por ejemplo, 500, tabulador 30, lo que estoy haciendo es mover 500 unidades de distancia con un ángulo 30. O sea que a la hora de ejecutar los comandos de modificación, también es interesante usar parámetros, meter o usar coordenadas a mano. ¿Por qué? Porque controlamos a dónde estamos moviendo. Por ejemplo, si le damos a copiar, seleccionamos este objeto, pulsamos intro, el punto de origen realmente da igual, pero bueno, ya veremos que en otros casos no da igual. Y ahora le decimos, por ejemplo, 500,0, luego le ponemos 1000,0, 1000,0, ahora 1500,0, 2000,0. Fijaros que he sacado 4 copias, todas ellas a distancia controlada. O sea, esta está a 500, esta está a 1000, 1500 y 2000. O sea que estamos usando los parámetros para conseguir que la modificación también sea exacta. No solamente el dibujo, sino que cuando hacemos alguna modificación controlemos a qué distancia o qué longitud la hacemos. Bueno, vamos a ver algún comando más de modificación. Vamos a ver ahora giro. Girar. Bueno, girar no tiene mucha historia. Sabéis lo que es un giro. Un giro es rotar objetos, los que yo seleccione, alrededor de un punto. Estamos hablando de un giro en 2 dimensiones, en un plano. Entonces existe lo que se llama un centro de giro. Los ángulos de giro se miden en el sentido contrario a la aguja del reloj. ¿Vale? O sea, siempre en geometría los ángulos se miden en sentido contrario a la aguja del reloj. Vamos a ver cómo funciona. Le damos a girar, seleccionamos por ejemplo este objeto, ya está, pulsamos intro porque ya no queremos ninguno más. Y ahora le damos el centro de giro. El programa lo llama punto base. El punto base es el centro de giro, lo puedo dar con el ratón o lo puedo dar con una coordenada. En este caso sería una coordenada absoluta porque no tenemos ningún punto dibujado anteriormente. ¿Vale? De momento lo voy a dar con el ratón, por ejemplo aquí. Entonces fijaros que cuando ya movemos el ratón, el objeto va girando, el objeto o los objetos que ya haya seleccionado, va girando alrededor de este punto. En giro, lo habitual es darle el ángulo de giro con el ratón. Perdón, con el teclado. ¿Por qué? Porque normalmente los ángulos de giro los voy a conocer. Por ejemplo, 90. Tecleo 90. Entonces fijaros que el objeto gira alrededor del punto 90 grados en este sentido, en el sentido contrario a la aguja del reloj. Puedo hacerlo con varios objetos. Le voy a girar, voy a seleccionar por ejemplo todos estos, pulso intro, marco aquí el centro de giro y le digo 180. Entonces, bueno, han girado todos 180 grados alrededor de este punto. Ya veremos después, cuando veamos la semana que viene, la herramienta que se llama referencia, cómo podemos marcar de forma más exacta los centros de giro para colocarlo donde yo quiera, sin tener que usar ni coordenadas, ni distancia, ni longitudes, sino usamos la herramienta que se llama referencia. Pero como digo, ya la veremos la semana que viene. Bueno, otro comando que nos ahorra también trabajo es el comando simetría. ¿Vale? Comando simetría me permite crear una copia simétrica de algo que yo ya haya dibujado. Entonces, bueno, pues si tengo que hacer algún dibujo que tenga simetría total o que tenga muchas partes que sean simétricas, si no quiero hacerlas 2 veces, pues lo único que tengo que hacer es hacer una simetría, dibujar una de las partes y la otra generarla por una simetría. En la simetría, que también es una transformación geométrica plana, la deberíais conocer, interviene el eje de simetría. El eje de simetría es como el espejo en el que se ven los objetos. ¿Vale? Estamos hablando de una simetría en 2 dimensiones, plana, entonces es un eje, es una línea. El eje de simetría es una línea. ¿Cómo funciona? Bueno, pues ejecutamos simetría, seleccionamos los objetos, por ejemplo estos 3 de aquí, estos 3 de aquí arriba, ¿de acuerdo? Pulsamos intro y ahora le damos el eje de simetría.
El eje de simetría, como es una línea, ya lo he dicho, lo vamos a dar mediante 2 puntos. Entonces le voy a seleccionar un punto, por ejemplo aquí arriba, y fijaros que cuando ya estoy marcando el otro punto del eje de simetría, ya se están dibujando los objetos simétricos. De momento lo voy a dar con el ratón aquí, y el comando de simetría no termina, sino que me hace una pregunta. Cuando ya va a terminar me hace una pregunta, me dice, ¿quiero borrar los objetos originales del origen? Yo le puedo decir que sí o que no. Si le digo que sí, me va a borrar los 3 objetos originales. Y si le digo que no, pues no me los va a borrar y me va a dejar todos. Le voy a decir que no. Entonces fijaros que me deja los originales y los simétricos. Entonces, bueno, pues simetría es un comando muy útil porque siempre que tengáis algo, como he dicho, que pueda ser no completamente simétrico, sino que lo podáis generar por simetría, aunque luego lo tengáis que modificar, pues fijaros, ahorra un montón de trabajo. Lo único que hay que tener cuidado donde marcamos el eje de simetría. Vale, otro comando súper importante, yo creo que el más importante de todos los comandos de modificación, es el comando recortar. Voy a dibujar aquí un cuadrado, para que lo un rectángulo. Bueno, el comando recortar está aquí arriba, aunque en el desplegable hay otro más que es alargar, pero es un comando diferente. Recortar, si miramos la ayuda, dice que permite recortar objetos hasta alcanzar las aristas de otros objetos. Entonces, en el ejemplo se ve perfectamente. Fijaros que tenéis ahí una pared dibujada y queréis recortar el hueco de la puerta. Entonces, para recortar el hueco de la puerta, tenemos que decirle al programa hasta dónde queremos recortar. Es como si cogiéramos una gomita en el dibujo de papel y empezáramos a borrar, pero ¿hasta dónde? Bueno, pues en el caso del ejemplo, vamos a borrar hasta que nos encontremos la hoja de la puerta, que es el punto 1, y el borde de la pared, que es el punto 2. Entonces, el punto 1 y el punto 2 es lo que AutoCAD llama aristas de corte. Entonces, cuando vamos a recortar algo, intervienen unas aristas de corte, que son las que delimitan el corte, el recorte. ¿Vale? Y esos son objetos que tienen que estar dibujados en AutoCAD. Yo no puedo recortar algo sin que haya un objeto que lo delimite. Bueno, en pantalla, fijaros que tenemos un rectángulo que está ahí cortándose con las otras figuras. Entonces, fijaros, si le damos a recortar, el programa lo primero que me dice es designe objetos, que son las aristas de corte. O sea, el programa está esperando que yo marque las aristas de corte. Pues le voy a decir que la arista de corte es este polígono. Y pulso Enter. Y ahora el programa me pide que diga qué quiero recortar. Entonces, fijaros, si yo muevo el ratón por aquí, vemos que cuando marco el rectángulo, se selecciona todo lo que está fuera del rectángulo, excepto lo que está dentro del polígono, ¿vale? Y si lo hago por dentro, al contrario. O sea que al final estoy recortando todo lo que delimita mi polígono. Si yo selecciono otro objeto, fijaros que me sale el prohibido. ¿Por qué? Porque no se corta con mi polígono, que es la arista de corte. Entonces, yo si ahora marco aquí, ¡pop!, pues fijaros que se ha recortado todo esto. El comando recortar hay que terminarlo pulsando intro. Entonces, fijaros que el rectángulo le he recortado un trocito delimitado por mi polígono. Esto ya sigue siendo una polilínea, pero fijaros que cuando la selecciono, pues le falta el segmento de aquí. Otro ejemplo, aquí abajo. Le doy a recortar. Le voy a decir ahora, en este caso, que la arista de corte es el rectángulo. Pulso intro. Y ahora voy a recortar un trozo de elipse y un trozo de círculo. ¿Vale? Y pulso intro. Entonces, pues, el efecto es el mismo. Fijaros que esta elipse se ha convertido en un arco elíptico. Bueno, se llama elipse también. Y este círculo sí se ha convertido en un arco. O sea que cuando recortamos objetos, pues naturalmente los objetos puede que se conviertan de un tipo a otro. ¿Vale? Bueno, recortar, como digo, es el comando de modificación que más se utiliza, porque realmente, fijaros, yo con recortar es como si usara la goma del papel. O sea que puedo generar objetos más básicos o más complicados partiendo de objetos básicos.
Yo uso mis comandos básicos de círculo, rectángulo, línea para conseguir lo que yo quiera y luego le voy borrando lo que no me interese. Ese es el procedimiento más o menos que vamos a seguir. Y luego el comando copiar y simetría, perdón, girar y simetría, pues son muy útiles. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos un ejercicio, si algo, por ejemplo, no está colocado, ya os lo comenté la semana pasada, lo repito, si algo, por ejemplo, no está colocado en una posición horizontal que es la más cómoda para trabajar, pues entonces yo lo que hago es que lo diseño, lo dibujo en posición horizontal, que puedo manejar mucho mejor las cotas y la distancia, los parámetros, y cuando ya lo tenga terminado, entonces lo giro y lo coloco en la posición que a mí me interese. Entonces tenéis que pensar, la forma de pensar cambia un poquito. Vosotros en papel, lo que dibujéis lo tenéis que dibujar en papel directamente, pero ya no podéis modificar nada. Aquí en AutoCAD no. En AutoCAD cualquier cosa se puede modificar. Entonces siempre es mejor hacerlo en posición cómoda, ¿vale? Incluso aquí cerquita del origen de coordenadas para que las coordenadas no sean muy altas, si tenéis que usar coordenadas absolutas. Y una vez que ya esté terminado, pues lo movemos con desplazar o lo giramos o le hacemos lo que sea. Y ya lo colocaremos en su sitio. Que eso ya, usando la referencia, que la vemos la semana que viene, veréis que es muy fácil. Bueno, pues ya hemos visto los comandos de modificación. Como lo vamos a ir usando en los ejercicios, pues también lo vamos repasando sobre la marcha. Ahora vamos a ver una cosa, como dije antes, muy importante, que son las propiedades de los objetos. Aquí tengo el cuadro prever, lo voy a quitar porque ahora os voy a decir cómo se pone. Cuando nosotros dibujamos cosas en el espacio de dibujo, en el área de dibujo, yo ya os dije en el primer día que estas cosas, estos objetos, pues son entidades matemáticas, ¿vale? Son entidades vectoriales, que no son píxeles. Fijaros que cada objeto es independiente, pueden ser objetos simples, como un arco o una línea, objetos compuestos como un rectángulo, un polígono o una polilínea. Bueno, cualquiera de esos objetos, pues tiene lo que se llaman unas propiedades, ¿vale? Algunas propiedades, pues son de tipo geométrico, por ejemplo, en un círculo, la propiedad geométrica, pues serían su centro y su radio, son propiedades geométricas. En una línea, las propiedades geométricas pues serían el origen y el final, coordenadas en los puntos origen y final. Pero luego hay otras propiedades que lo que hacen es determinar cómo vemos el objeto y cómo imprimimos el objeto, cómo obtendríamos el objeto este si hiciéramos una impresión, ¿vale? Entonces esas propiedades nos interesan. ¿Por qué nos interesan? Porque bueno, pues nosotros tenemos que poder cambiar el aspecto, por ejemplo, de este círculo, darle un grosor. Si yo quiero imprimir este círculo en un papel, pues tengo que poder darle un grosor, porque ya vimos el otro día también que los objetos vectoriales no tienen grosor. O sea, si yo hago zoom, todo lo que pueda, vemos que el objeto sigue siendo tan fino como un píxel de pantalla. Entonces los objetos vectoriales no tienen grosor. Pero esto no me vale. ¿Por qué? Porque cuando yo imprimo un plano, ya sabéis, que las líneas tienen que tener grosor. Un grosor, pues, determinado por la norma. Por ejemplo, si los grosores finos, que llama la norma finos, pues entre 0,15 o entre 0,10 y 0,20 milímetros. Y el grosor grueso, pues como mínimo el doble. Entonces, por ejemplo, cuando hacéis dibujos con los rotuladores estos tipo de estos indelebles, bueno, pues sabéis que para la línea fina usamos uno de 0,20, por ejemplo, de 0,2, y para la línea gruesa uno de 0,5. Bueno, pues entonces en AutoCAD, ¿cómo le damos grosor a las cosas? Porque luego, pues, si esto lo imprimimos tal y como está, en el papel va a salir una línea tan fina que prácticamente no se va a ver, sobre todo si es un plotter. En una impresora de sobremesa, pues todavía, ¿no? Se puede ver. Pero si esto lo imprimimos en un plotter, que tiene mucha resolución, la línea sale tan fina, que es que prácticamente no se ve. Entonces eso no nos vale. Entonces nosotros tenemos que darle, entre otras cosas, tenemos que darle grosor. El grosor que tienen los objetos es una propiedad, pero los objetos tienen muchas propiedades. Entonces, aunque hay aquí arriba un control que se llama control de propiedades, que ahora vamos a ver cómo funciona, lo que vamos a sacar es el cuadro de propiedades. Entonces vamos a pulsar la tecla control y el 1. Si pulsamos control 1, me aparece aquí a la izquierda una tablita que es
el cuadro de propiedades, ¿vale? Fijaros que pone aquí propiedades. Cuando yo selecciono un objeto, me aparece aquí sus propiedades, ¿eh? Las propiedades geométricas que están aquí abajo y las propiedades que nos interesan a nosotros de visualización y de impresión, que son las que están aquí arriba. Dependiendo del objeto, pues las propiedades son diferentes. Si yo pulso escape y selecciono una línea, pues las opciones, tanto las geométricas como el resto, pues pueden ser diferentes, ¿eh? Si yo pulso una polilínea, vemos que aparecen otras propiedades diferentes. Bueno. Si selecciono varios objetos, por ejemplo, una polilínea y un círculo, solamente me van a salir las propiedades que sean comunes. Bueno, no van a salir todas las propiedades, sino solamente las que sean comunes. Si yo ahora marco también una línea, pues bueno, pues se supone que todas estas propiedades son comunes. Yo las propiedades las puedo modificar aquí mismo. No es habitual, pero se pueden modificar en este cuadro. Pero también las puedo modificar con estos controles. Vale. ¿Qué propiedades son las que nos interesan a nosotros modificar? Las geométricas es muy raro que las modifiquemos. Por ejemplo, en el círculo, aquí tenemos las propiedades geométricas, que son coordenadas del centro, radio, diámetro, circunferencia y área, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo, donde pone centro X, que es 1745, le pongo 1000, aquí, tecleo 1000, lo que hacemos es que forzamos la coordenada del centro de ese círculo a la posición 1000. Si yo aquí tecleo también 1000, fijaros que estoy moviendo el círculo y lo estoy situando en la coordenada 1000. Si modifico el radio aquí, 200, pues fijaros que se modifica el radio del círculo. Incluso puedo modificar la circunferencia, que sería la longitud de la circunferencia, 2πr, o el área. Si yo, por ejemplo, la longitud de la circunferencia la fuerzo a 1000, pues naturalmente el radio me cambia, ¿eh? Porque estoy forzando un radio para que la longitud de la circunferencia sea 1000. O el área igual. Si yo modifico el área y le digo que sea 50.000 milímetros cuadrados, pues fijaros que él me recalcula el radio para que pueda forzar a ese círculo a tener ese área. Entonces, bueno, no es muy habitual, pero oye, nos da un control absoluto sobre el objeto. Si tengo una línea, pues las propiedades son diferentes. Las propiedades geométricas son coordenadas del inicio y coordenadas del final. O sea, realmente no puedo hacer más nada, ¿eh? Por ejemplo, si yo tecleo aquí 500, vemos que la línea se modifica, ¿eh? Y si tecleo aquí 700, pues lo mismo. Entonces puedo cambiar, puedo forzar las coordenadas X e Y de origen y final. En el caso de una polilínea, la cosa es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque trabajamos los vértices de la polilínea por separado. Entonces, fijaros aquí que pone vértice actual y fijaros que aquí tenemos una aspa, una crucecita, que me está marcando qué vértice tengo seleccionado. Si yo voy seleccionando diferentes vértices, aquí con este control, vemos que el aspa va cambiando. Entonces, para cada vértice, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos cambiar, en este caso, la coordenada. Si la polilínea es una coordenada mixta, pues fijaros que las propiedades son diferentes. Bueno, en este caso son las mismas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, como digo, esto no es muy habitual, ¿eh? No es habitual, pero se puede hacer. Las coordenadas geométricas, como digo, no es habitual cambiarlas, pero se puede hacer. Pero las que nos interesan son las que están arriba, ¿eh? Son las que pone general. Además, la general son las mismas para todos los objetos, ¿eh? Si seleccionas, por ejemplo, todos los objetos, fijaros que todos tienen las mismas propiedades generales, ¿eh? Y esas son las que nos interesan a nosotros. Una de ellas, ya la he comentado, que es el grosor. Pero hay otras dos que son el color y el tipo de línea, que son tan importantes o más, ¿eh? Bueno, el color. Nosotros ya sabemos que en los planos de dibujo técnico no se habla de color nunca. Siempre que hacemos un dibujo, pues lo hacemos del color negro y ya está, o con el lápiz. O sea que nunca, en ninguna clase, ni Pedro ni nadie os habrá comentado que hay que hacer las cosas de colores, ¿eh? De hecho, la norma del dibujo técnico no dice nada de colores, ¿eh? Pero claro, yo estoy usando un programa y puedo usar colores. Y luego mi plotter, pues
bueno, prácticamente como es de tinta, me va a imprimir cualquier color que yo utilice. ¿Por qué no voy a usar colores? Si además los colores le dan mejor aspecto a los planos. Bueno, pues el uso de los colores está a discreción del que dibuja. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, pues tiene que tener criterio a la hora de utilizar colores en sus planos. Normalmente, ¿para qué usamos colores en los planos? Pues para diferenciar cosas diferentes. Si estamos haciendo un plano de instalaciones, pues una instalación la ponemos de un color y otra instalación, si va en el mismo plano, de otro color. O, por ejemplo, ponemos, yo qué sé, la acotación en otro color diferente, ¿no? Para hacerla... Es más que nada para que visualmente pues se distingan unas cosas de otras. Lo que no usamos son los colores para reflejar la realidad. O sea, si estamos pintando extintores, por ejemplo, no lo vamos a poner de color rojo. Bueno, pues se puede, pero que no tiene ninguna razón de ser. ¿Vale? Entonces usamos colores en plano, sobre todo para distinguir diferentes cosas del plano. Para que de un solo vistazo sepamos de qué estamos hablando en cada plano. Sí, claro, si en un mismo plano reflejamos mucha información y la ponemos toda del mismo color, pues realmente no se ve. Bueno, pues ¿cómo aplicamos colores a los objetos? Por defecto los objetos son negros, tienen color negro. Si tenéis el fondo negro en pantalla, los objetos aparecen blancos, pero ese blanco es negro. Me explico. Cuando imprimimos un plano, si estáis trabajando con el fondo negro y los objetos están en blanco, eso luego se imprime al contrario. El fondo se imprime en blanco, bueno, no se imprime nada, y el objeto se imprime en color negro. ¿Vale? Si seleccionáis un objeto, pues os aparece su color por capa. En verdad, cuando pone por capa, ya explicaremos ahora después, justo después de las propiedades, vamos a explicar lo que son las capas. No os preocupéis. Pero bueno, si desplegamos el control color, fijaros que aquí os aparecen ya varios colores. Sobre la marcha, aunque yo no lo haya todavía hecho clic, fijaros que el objeto va cambiando de color. Abajo del todo aparece seleccionar color. ¿Para qué? Para que aparezca una paleta un poquito más grande de 8 bits o incluso una paleta de 16 bits. O sea, paleta de color real. Incluso aquí, donde pone el libro de colores, pues aparecen guías de colores. Por ejemplo, los colores Pantone, etc. Cuando dibujamos planos, realmente pues, los colores nos dan un poquito igual. Lo que pasa es que si hacemos un diseño, por ejemplo, en el cual ya queramos reflejar pues, colores reales, pues entonces utilizamos aquí, por ejemplo, los códigos Pantone o los códigos RAL, que se utilizan para las pinturas, etc. Pero como digo, cuando vamos a usar colores simples para los planos, pues con esto nos basta. O incluso con los colores básicos que están aquí. Por ejemplo, rojo. Voy a pinchar rojo. ¿Vale? Entonces, una vez que yo he hecho clic en rojo, este objeto ya es rojo y cuando lo selecciono, vemos aquí sus propiedades. Es rojo. Aquí aparece igual. O sea, este control desplegable es exactamente el mismo que este. Si yo, por ejemplo, aquí despliego y pongo azul, este de aquí, este mejor que se ve. Fijaros que ya el objeto es azul, aparece aquí azul y aquí también aparece azul. ¿Vale? Puedo cambiarle el color si selecciono varios objetos a la vez, perdón, y le pongo aquí el color azul. ¿Vale? Entonces ya todos los objetos son azules. Voy a quitar la rejilla un momento. Si yo selecciono objetos que tienen color diferente, por ejemplo uno negro y otro azul, fijaros que donde pone color pone varios y aquí arriba no aparece nada. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay propiedades diferentes o valores de propiedades diferentes, pues aquí no la pone. Pero no obstante yo puedo hacer el cambio. Si yo hago aquí verde, pues lo cambio los dos a verde. O sea que si los objetos seleccionados tienen propiedades diferentes, pues aquí no va a aparecer ningún valor. ¿Vale? O varios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, cambiar el color es tan fácil como seleccionar un objeto, irnos al control de color y cambiarlo. Y ya está.
Y para ver el color o la propiedad que tiene un objeto, lo seleccionamos y aquí me aparece su color. Vale. Siguiente propiedad, el tipo de línea. ¿Qué es el tipo de línea? Bueno, pues lo habréis visto en las clases de dibujo. Sabéis que cuando vamos a dibujar en papel, pues dibujamos líneas continuas, pero también dibujamos líneas de trazos, ¿vale? Por ejemplo, para las líneas ocultas, aristas ocultas, y línea de trazo y punto, para marcar los ejes, los centros de los círculos, ¿vale? Entonces, bueno, yo ahí no me voy a meter en dónde tenéis que usar cada una, pero sí os voy a decir cómo podéis usar diferentes tipos de líneas. Naturalmente, si yo este rectángulo lo quisiera dibujar con línea de trazos, pues en papel es fácil, porque voy levantando el lápiz y ya está. Pero en AutoCAD, ¿qué hago? ¿Lo voy borrándole trocitos? Es una locura, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues fijaros, el control de tipo de línea, si selecciono un objeto, pues el control de tipo de línea aparece aquí. Pero cuando lo desplegáis no aparecen, nada más que aparecen 3 y las 3 son líneas continuas. Tanto aquí como aquí arriba. Bueno, los tipos de línea, perdón, aquí no, aquí abajo. Los tipos de línea, por defecto, cuando hacemos un dibujo nuevo, no están disponibles. Hay que cargarlos, ¿vale? Entonces, nos tenemos que ir aquí, a este botón donde pone otros, ¿de acuerdo? Y entonces me aparece lo que se llama el administrador de tipo de línea. Entonces, fijaros que, por defecto, solamente vienen los 3 primeros cargados, pero los 3 son continuos. En realidad, el aspecto es el mismo de los 3. Bueno, pues entonces hay que pulsar donde pone cargar. Y aquí ya sí tenemos una ventanita donde hay un montón de tipos de líneas diferentes, ¿vale? Estos tipos de líneas están almacenados en un archivo del programa, que esto, bueno, en principio no tenemos que tocarlo, pero fijaros que tenemos aquí, pues fíjate, línea de trazo con espacio, trazos largos con puntos, trazo y 2 puntos, trazo y 3 puntos, trazo y punto, doble trazo y un punto. Bueno, todas estas son líneas que están normalizadas, que nosotros ya sabemos que nada más que usamos la línea de trazo, esta, y la línea de trazo y punto, esta. Entonces, usando la tecla de control puedo seleccionar varios a la vez. Si yo pincho con un ratón, nada más que puedo seleccionar uno, pero si uso control, puedo elegir varios. Bueno, pues voy a elegir estos dos, que son trazo y punto, que son las más comunes, que luego hay, como digo, hay algunas que son parecidas. Por ejemplo, aquí hay una que pone líneas ocultas, otra que viene por aquí abajo que pone Morse. Al final es más o menos lo mismo. Pero bueno, voy a elegir estos dos y le doy a aceptar. En el momento que le doy a aceptar, esas dos líneas se incorporan al catálogo, al administrador de tipo de línea. Entonces le voy a dar otra vez a aceptar y ahora ya pues puedo asignarle a un objeto uno de los tipos de línea que he cargado. Por ejemplo, la primera, la de trazos. Entonces, fijaros que el objeto se dibuja con línea de trazos. Este objeto, ¿qué pasa? Que es muy grande, porque yo no he tenido en cuenta las coordenadas. Es un objeto súper grande. Si voy a dibujar aquí un rectángulo, por ejemplo, de 200 milímetros por 100. Y le vamos a asignar tipo de línea de trazos. Para que lo vean mejor, ¿vale? Aquí se ve mejor. Y ahora voy a dibujar otro aquí para que veáis lo mismo con línea de trazo y punto. Seleccionamos el objeto y le damos línea de trazo y punto. ¿Vale? Ahí veis el trazo y punto perfectamente. ¿De acuerdo? Bueno. Los trazos de los tipos de líneas tienen un tamaño determinado. Entonces puede ocurrir que si el objeto es muy pequeño, por ejemplo este círculo, y yo le asigno línea de trazos, pues los trazos sean demasiado grandes para el objeto. O sea que estos trazos yo creo que son demasiado grandes, no se ve realmente bien el objeto. Incluso si es más chiquitito, lo vamos a poner más chico. ¿Vale? Queda incluso peor. O puede ocurrir que si el objeto es muy grande, como este rectángulo que hemos dibujado aquí arriba, pues tenga los trazos demasiado chicos para lo grande que es el objeto. Bueno, en esos casos, normalmente no vais a tener problema porque si vais a dibujar un plano con un tamaño
pues normal, una 3, una 4, una 2, lo que sea, los trazos van a salir bien. Pero muchas veces, por ejemplo, ya sabéis, por ejemplo, que cuando hacéis un dibujo a mano, las líneas de trazo, de trazo y punto, perdón, si son muy cortas, pues se dibujan como línea continua. Eso lo habéis visto en dibujo. Si vais a marcar, por ejemplo, los ejes de un círculo y es tan chiquitito que no me vale la pena o voy a tener dificultad a la hora de dibujar los trazos y los puntos, pues lo sustituyo por línea continua. Bueno, pues el concepto más o menos es lo mismo. Si en AutoCAD los trazos no aparecen bien, puedo modificar un parámetro que se llama la escala del tipo de línea, que por defecto vale 1. Entonces, este parámetro lo que modifica es el tamaño de los trazos en ese objeto. Si yo, por ejemplo, en vez de 1 le pongo 2, pues fijaros que los trazos salen el doble de grande. En el caso del círculo, yo lo que quiero es que salgan más pequeños los trazos. Entonces le voy a poner 0.5. Fijaros que ya he conseguido que los trazos salgan más chiquititos, incluso más pequeños todavía. 0.3. ¿Vale? He conseguido que para este círculo los trazos sean más chicos. Aquí igual. Me interesa, por ejemplo, que sean los trazos más chiquititos, pues lo pruebo 0.8. Por poner un valor, ¿vale? Entonces los trazos pues se hacen un poco más pequeños. Con eso, con ese parámetro, pues ajustáis, por ejemplo, eso, objetos que sean muy pequeños o muy grandes, para que queden mejor, tengan mejor aspecto. Aquí, por ejemplo, pues está claro que podemos usar 3 o incluso más para que los trazos queden mejor. Como digo, no es habitual que lo tengáis que hacer porque si trabajáis con papeles normales, pues normalmente os va a quedar bien la cosa. Pero bueno, en algunos objetos tendréis que hacerlo, ¿vale? Para que os quede mejor. ¿De acuerdo? Ese es el tipo de línea. Y por último, vamos a ver el grosor. El grosor, yo ya he dicho que hay que aplicarlo para que los dibujos cumplan la norma. Porque además, si luego imprimimos tal y como están las figuras, salen demasiado finas. Pero el grosor sí que vienen ya cargados por defecto un montón de grosores, hasta 2 milímetros con 11, desde 0. Y bueno, pues lo lógico es que yo le aplique grosor a los objetos. Entonces yo, por ejemplo, voy a seleccionar estos 3 objetos y le voy a poner un grosor de línea de 0,20. Aquí está, 0,20. ¿De acuerdo? Entonces, a priori yo no veo nada, yo no veo diferencia. Pero si marco un objeto, veo que este objeto tiene grosor 0,20. Y cuando lo imprima, cuando yo lo exporte esto a un PDF para imprimirlo o directamente lo mando a imprimir, en la impresora ya sí el objeto va a tener 0,20. Bueno, con los grosores hay un problema o una forma muy particular que tiene AutoCAD de trabajar y es que no se muestran en pantalla. Entonces, si yo hago zoom, sigo viendo el objeto con grosor mínimo, ¿vale? O sea, sin grosor. Entonces, AutoCAD tiene una herramienta, un botón, que está aquí abajo, ¿vale? Está justo aquí donde tengo el ratón, pone LW Display, mostrar o ocultar el grosor, que si lo activamos, en teoría, AutoCAD muestra en pantalla el grosor. Pero ¿qué ocurre? Que en la realidad, en la práctica, no lo muestra todos los grosores. O sea, este objeto, por ejemplo, si tiene grosor 0,20, pues se muestra igual. Pero si, por ejemplo, le doy grosor 0,35, entonces ya sí vemos grosor. ¿Lo veis? Y si le doy, por ejemplo, 0,50, pues vemos un poquito más de grosor. Y si le doy un poquito más, 1 milímetro, pues vemos un poquito más de grosor. Pero este grosor no es real. ¿Por qué no es real? Porque fijaros que es el mismo, me acerque o me aleje del objeto. O sea que esté más cerca o más lejos del objeto, veo el mismo grosor. O sea, es un grosor testimonial. El grosor que se muestra en pantalla de los objetos no es real, es testimonial. Es solamente para que de un vistazo pueda ver si hay objetos gruesos en pantalla. O sea que con este botón activo la herramienta y si hay objetos gruesos me refiero que tengan más de 0,30, entonces sí los voy a ver. Como nosotros en dibujo técnico realmente usando los grosores de 0,2
y 0,5 estamos cubiertos, aunque la norma ya dice que hay un grosor intermedio, etcétera, bueno, ahí lo de menos, pues nosotros, si aplicamos bien los grosores de 0,2 y 0,5, cuando activemos la herramienta, vamos a ver en pantalla que los que tienen grosor 0,5, lo voy a dar 0,5 para que veáis la diferencia. Bueno, pues los que tengan 0,5 van a resaltar un poquito con los que no. Con lo cual, de un vistazo, podemos ver qué objetos son gruesos. Los grosores, de todas maneras, nos molestan a la hora de dibujar. ¿Por qué? Porque al ser la línea gruesa, pues encontrar el centro a lo mejor pues nos cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, es habitual que trabajemos siempre con la herramienta desactivar y la activamos ya cuando tengamos el plano hecho para realmente ver si estamos aplicando bien la línea gruesa. De todas maneras, cuando imprimimos un plano, si lo hemos hecho mal, al final nos va a quedar mal. Entonces, el grosor, importante. Controlarlo, pero como digo, en pantalla es testimonial. O sea, no refleja el grosor real de los objetos. Hay otros programas de CAD que sí, que si tú le pones esto grosor de 1 milímetro, pues conforme vas haciendo zoom, lo vas viendo más gordo. Y conforme te vas alejando, lo vas viendo más fino. O sea que el grosor sí es real. En AutoCAD no. Y si lo tiene para hacerlo, no sé exactamente cómo se configura. Creo que no lo tiene. ¿Vale? Bueno, pues entonces, esas tres propiedades son las que nos interesan. El color, el tipo de línea y el grosor. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que normalmente yo, si tengo que empezar a trabajar objeto a objeto, objeto por objeto, cambiar el color, pues la verdad es que es un latazo. Voy a borrar todo. Entonces, normalmente para trabajar con las propiedades, lo que se hace es lo siguiente. El procedimiento habitual es lo siguiente. Primero, no usar colores directamente en los objetos. O sea, que cuando yo dibuje un objeto, no le voy a aplicar un color, sino lo que voy a hacer es aplicarle una capa. Y a esa capa le diremos qué color quiero que tenga. Bueno, ¿qué son las capas? Y vemos primero lo que son las capas y luego cómo aplicamos las propiedades en la capa. La capa es un concepto que tienen casi todos los programas de dibujo. Lo que pasa es que en algunos programas los trata de una forma y AutoCAD los trata de otra. Pero al final lo que permiten las capas es distribuir la información en diferentes cajones, por así decirlo. ¿Vale? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, pero un ejemplo que aunque vale para entender el concepto, no es exactamente real en AutoCAD. Imaginaros que tenéis 8 hojas transparentes, ¿vale? 8 folios transparentes o transparencias grapadas. Las grapáis y las tenéis juntas. Entonces, en una transparencia dibujáis una cosa, en la otra otra, y la otra, etc. Y luego, cuando las veis todas juntas, pues lo que veis es un único dibujo. Pero cada objeto, cada cosa que he dibujado está en un sitio diferente. Por poner un ejemplo práctico, estáis dibujando un plano de una habitación, entonces en una hojita dibujáis el contorno de la habitación, en otra hojita dibujáis, por ejemplo, el mobiliario, en otra hojita estáis dibujando la instalación eléctrica, en otra hojita estáis dibujando por la instalación, yo qué sé, de fontanería, en otra estáis dibujando las cotas, etcétera. Entonces, si las veis las hojas todas juntas, estáis viendo toda la información, ¿vale? Todo el plano, por así decirlo. Pero si, por ejemplo, os interesa solamente imprimir el plano de instalación eléctrica, pues quitáis, por ejemplo, el de fontanería, elimináis esa hoja e imprimís todo, ¿vale? O si queréis imprimir el plano de fontanería, pues elimináis la hoja de la instalación eléctrica e imprimís todo. ¿Vale? O si solamente interesa la acotación, pues quitáis todas las hojas de instalaciones e imprimís solamente la hoja de cotas. Ese es el concepto. O sea, al final, aunque tenéis todo en el mismo sitio, lo tenéis separado por hojas, ¿vale? O sea, cada hoja es lo que correspondería a una capa. Entonces, las capas lo bueno que tienen es que pues podemos eliminarlas, ocultarlas o inhabilitarlas para luego obtener un plano con parte de la información. Ese es el concepto real, por ejemplo, que utilizan programas como Photoshop. Si habéis trabajado con Photoshop o con algún programa de dibujo de fotos, pues trabajan con capas también. Entonces yo puedo hacer diferentes capas y en alguna de ellas pues, en una poner el coloreado, en otra poner efectos especiales, etc. Y ese es el concepto. Entonces, si la capa está más alta, pues
prevalece sobre las siguientes capas y vamos viendo lo que estamos en la capa más alta. En AutoCAD no es ese el concepto. En AutoCAD no existen niveles de capas, sino que la capa permite guardar información por separado, pero no una capa está encima de otra, sino que están todas las capas de forma simultánea. ¿Por qué? Porque en realidad en AutoCAD no se trabaja en 2D, no es plano, sino que trabajamos en el espacio. Entonces, claro, el concepto de capas en el espacio, ¿cómo es? Porque si en el concepto en el plano son hojas que están superpuestas, ¿cómo es en el espacio? Bueno, en el espacio de la capa, todas las capas están juntas, ¿vale? O sea que en verdad lo que estamos diciéndole a AutoCAD no es una cosa que esté encima de otra, sino que está todo junto y es como si dijéramos, pues cada cosa tiene una categoría diferente, ¿no? La capa es una categoría, por así decirlo, pero está todo mezclado, ¿eh? ¿Vale? Ese es el concepto de capa. Bueno, pues por defecto, cuando empezamos un dibujo nuevo, solamente existe una capa. O sea, todo está en el mismo sitio, que se llama capa 0. ¿De acuerdo? La capa 0 es la que viene por defecto y cada vez que dibujamos algo, pues todo eso se va a la capa 0. De hecho, la capa es una propiedad también. Si seleccionamos un objeto, vemos aquí capa 0. Entonces, si queremos empezar a distribuir, a separar objetos en un plano, lo primero que tenemos que hacer es crear las capas. Crear todas las capas que yo quiera. Para crear capas, nos venimos aquí a este botón que pone propiedades de capa. Se abre el control de capas y aquí podemos ir creando todas las capas que yo quiera con este botoncito. Cada vez que pulsamos el botón, creamos una capa nueva. ¿De acuerdo? 0, luego está la capa 1, la 2, 3, 4, 5, 6. La capa que yo cree, las que yo cree, las puedo renombrar. Si le doy aquí al botón derecho y le digo cambiar nombre, a ver dónde está. Cambiar descripción, no. Cambiar nombre. ¿Dónde está? Cambiar nombre. Pues lo pongo aquí, pues plano, yo qué sé, plano base. Me puedo cambiar el nombre pulsando la tecla F2. Instalación eléctrica. Fontanería. Otras, ¿vale? Etcétera. Entonces yo la planificación de capas la hago yo. Yo decido cuántas capas quiero meter. La capa 0 no se puede renombrar ni se puede cambiar, ni se puede borrar tampoco. Por una capa la podemos borrar también. Le damos aquí a borrar y eliminamos la capa. La única condición es que la capa esté vacía. Si yo ya he dibujado algo, no puedo eliminar una capa, porque para no borrar los objetos que he dibujado. Bueno, las capas, fijaros que automáticamente, en el momento que he borrado una, me las ha ordenado alfabéticamente. Desde la 0, que es la primera, a lo... Si a mí, por la razón que sea, me interesa que las capas tengan un orden particular, como el orden siempre es alfabético, pues yo lo que hago es cambiarle el nombre y ponerle un numerito por delante. Por ejemplo, si yo a plano base le pongo la 01, también le pongo, por ejemplo, la 11, instalación eléctrica pongo la 31, por ejemplo. A la otra le pongo la 93, y la capa 5 la voy a borrar. Fijaros que el orden me lo pone por el numerito. Entonces es buena práctica, si me interesa tener las capas bien organizadas, pues poner un numerito por delante. Voy a cerrar aquí para que veáis un ejemplo de los que vimos la semana pasada. A ver, voy a abrir un ejemplo. Voy a hacer... En Sample hay un montón de ejemplos. Bueno, pues fijaros que cualquier ejemplo que veáis por ahí cargado tiene un puñado de capas, ¿vale? Fijaros que aquí hay un montón de capas. Entonces, como digo, las capas las tiene que crear el que dibuja, para organizar su plan. Bueno, ¿cómo cambio un objeto de capa?
Pues tan fácil como cambiarlo de color. Selecciona, porque la capa es una propiedad. Seleccionamos el objeto y le cambiamos la capa, por ejemplo, plano base. Pues ya este objeto está en la capa plano base. De hecho, cuando ponemos el ratón, veréis que ahí aparece también la capa. Color, el que tenga, capa, plano base. ¿De acuerdo? Entonces, puedo coger uno o varios objetos y cambiarlo de capa fácilmente. Por ejemplo, fontanería. Bueno, el primer paso entonces sería planificar las capas. No importa que no las cree todas, sino que voy creando las capas conforme va haciendo falta. Si dentro de un rato me hace falta otra, pues la voy creando ya está. Si yo quiero ir trabajando ya en una capa, o sea que yo, por ejemplo, voy a empezar a acotar, pues entonces antes de empezar a dibujar, sin tener ningún objeto seleccionado, selecciono la capa en la que voy a trabajar. Por ejemplo, cotas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a partir de este momento, todo lo que vaya dibujando va a ir a la capa cotas, de forma automática. ¿De acuerdo? Si yo ahora voy a empezar a dibujar en la capa de fontanería, pues elijo fontanería y ahora a partir de este momento todo lo que dibuje en ella pertenece a la capa fontanería. Eso no quita que si me he equivocado por alguna razón, por ejemplo este círculo no es para la capa fontanería, pues lo selecciono y lo cambio de capa y ya está. Pero lo habitual es eso, crear primero la capa, la seleccionamos y empezamos a dibujar en ella. Cuando seleccionamos una propiedad sin tener ningún objeto seleccionado, lo que estamos haciendo en realidad es decir que todo lo que dibujemos a partir de ahora va a coger esa propiedad. Por ejemplo, si yo ahora, si no tengo ningún objeto seleccionado y elijo tipo de línea de trazo y punto, pues a partir de este momento todo lo que dibuje va a tener trazo y punto. ¿Lo veis? O sea que estamos eligiendo lo que se llama la propiedad por defecto. Con eso lleva un poquito de cuidado porque muchas veces si no la he seleccionado correctamente, pues empezamos a darle propiedades a los objetos que no queremos. Bueno, entonces fijaros, las propiedades de los objetos las puedo usar de forma directa, pero no es conveniente. Lo conveniente, lo mejor, es asignar propiedades a las capas. ¿Por qué? Porque la capa y el color, por ejemplo, tienen el mismo sentido. O sea que cuando yo he dicho que vamos a usar colores, es para separar cosas. Por ejemplo, la instalación eléctrica. Y las capas lo estamos usando para eso mismo, para separar cosas. Bueno, pues entonces lo lógico es decir, bueno, pues la instalación eléctrica le voy a asignar un color diferente, por ejemplo el rojo. A la fontanería le voy a asignar el color azul. Al plano base lo vamos a dejar en negro y a las cotas lo vamos a poner en verde. ¿Vale? Como digo, esto es aleatorio, esto lo tenéis que decidir vosotros. Si yo ahora lo cierro, pues ya vemos que aquí los objetos empiezan a tomar color. O sea, esta línea, como pertenece a la capa fontanería, está en color azul. Bueno, aunque está en color azul, fijaros que en el selector de color no pone azul, pone por capa, o el código color que sea, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Cuando ponemos por capa en una propiedad, tanto en el color como el tipo de línea como en el grosor, lo que quiere decir es que el objeto va a coger la propiedad que le corresponda a las que hemos asignado en las capas. En las capas también podemos poner el grosor. Por ejemplo, de hecho es una práctica que yo hago normalmente cuando hago dibujos de planos. Yo lo que hago es que a todas las capas le doy el grosor de 0,20. Además, se los puedo dar a todas a la vez, porque si selecciono la primera y luego la última, con mayúsculas, pues le doy a todas el grosor 0,20. ¿Vale? Entonces, de esta forma, me estoy asegurando de que todas las capas, todo lo que dibuje, tiene un grosor mínimo de 0,20. Así que cuando yo vaya a imprimir el plano, me va a quedar bien. Y luego, ya de forma manual, si quiero alguna línea en línea gruesa, pues se lo doy ya de forma manual. O si queréis, por ejemplo, si ya sabéis que todo lo que dibujéis en la capa fontanería va a ser grueso, pues le podéis dar directamente aquí el grosor de 0,5. Eso ya lo decidís vosotros también. ¿Vale? Entonces, fijaros que cada objeto, dependiendo de la capa que esté, pues coge las propiedades de la capa. Si yo esto, por ejemplo, lo cambio de capa
de fontanería, lo cambio a electricidad, pues fijaros, cambia y toma el color de la capa de electricidad y el grosor. Y el tipo de línea también, si la tiene. Entonces, es conveniente que todos los objetos tengan su color por capa, su grosor por capa y su tipo de línea también por capa. ¿Por qué? Porque yo puedo incluso también crear una capa, por ejemplo, que sea para centros, ¿no? Lo ponemos aquí, para centros y ejes, ¿no? Por un ejemplo. Y esta línea la voy a poner en negro, color negro, y la voy a poner en línea de 13 puntos. ¿Vale? Entonces yo ya sé que cuando vaya a dibujar ejes de círculo, pues me voy aquí a centros y ejes, le doy la línea y voy marcándolo, lo voy a poner aquí. Perdón, lo he puesto gruesa, me parece, ¿no? Sí, centros y ejes, vamos a poner finito. ¿Vale? Cuando vaya a pintar centros y ejes, pues ya me van a salir las líneas del tirón, lo voy a poner aquí, ¿vale? Contraste y punto. Lo que creo que no se puede cambiar es el parámetro, ¿no? No, el parámetro de la escala de tipo línea no se puede cambiar. Pero entendéis el concepto, ¿no? O sea que creamos capas para separar parte del plano y a esas mismas capas le damos propiedades. ¿Vale? ¿Para qué? Para que los objetos tomen esas propiedades en el dibujo. ¿eh? Lo habitual es que cuando imprimamos el plano, las propiedades se imprimen igual. Aunque luego el programa me permite hacer muchas modificaciones. Por ejemplo, yo puedo decirle que lo que me aparezca en pantalla en azul, luego me lo imprima en rojo. Por poner un ejemplo tonto, ¿no? O sea que podemos hacer traslaciones de lo que aparece en pantalla a lo que luego queremos realmente imprimir. Pero bueno, ahí no vamos a entrar porque tampoco es importante. Entonces yo por defecto ya sé que cuando esto lo imprima, de hecho vamos a imprimirlo, por un ejemplo. Le vamos a coger una impresora, a ver, la que yo tengo por ejemplo, a ver si la apreto por aquí. Esta. Le doy a vista preliminar. Entonces, ¿veis cómo me va a quedar? Esto es lo que me va a salir en el papel, ¿de acuerdo? Se me va a salir con sus grosores y con sus colores, etcétera. Bueno, vamos a ver. Vale, como decía eso, vosotros tenéis que planificar las capas. Es conveniente, como digo, ponerle aquí unos numeritos para poder ordenarla. Entonces, conforme vaya añadiendo capas, no numerarla de una en una, sino de, por ejemplo, 10 en 10, pues si luego hay que meter una en medio del listado, pues que tengáis huecos, ¿no? Pero como digo, esto es una práctica personal mía, que no es, si vamos a este ejemplo, pues aquí fijaros que los nombres de las capas, pues 0, 1, 2, 4, boundary, lo que sea, bueno, no se sabe lo que son. Tenéis que tener una precaución y es que cuando copiáis y pegáis cosas de otros planos, por ejemplo, voy a coger esto de aquí, le voy a copiar y me voy a dibujo y le voy a pegar. Pues fijaros que le doy propiedad de capa, que se me han copiado dos capas, la capa 1 y la 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando copiáis un objeto de un plano a otro, se copian también las capas. Entonces, ¿yo qué debería hacer cuando copio objetos de un plano a otro? Pues primero, los objetos que he copiado, en este caso, meterlos en la capa que corresponda, por ejemplo, el plano base, y luego ya eliminar las capas que se me hayan creado. Esta capa, pues la debería borrar, y la 2 también, si me dejara. No me deja porque dice que contiene referencia. Bueno, me lo borra. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una precaución que tenéis que tener. ¿Por qué? Porque si empezáis a copiar y pegar objetos de otros planos, se os junta aquí un mogollón de capas que no controláis, dejáis de controlar. ¿Vale? Entonces, tener solamente esa precaución.
¿De acuerdo? ¿Habéis pillado bien el concepto de capas, no? ¿Alguno tiene alguna pregunta? Bien, voy a aprovechar para pasar lista. Vale. Voy a pasar lista. Bueno, más cositas. El comando sombreado. Voy a borrar todo esto. Voy a empezar un dibujo nuevo para que no me molesten tantas capas y tantas historias. Empezamos un dibujo. Y voy a quitar ya las propiedades de aquí. Yo habitualmente el cuadro de propiedades lo tengo siempre activo. ¿Por qué? Porque mi pantalla es grande, tiene buena resolución y no me molesta demasiado. Si vuestra pantalla es más chica o tiene menos resolución, pues claro, lo normal es que esto lo tengáis desactivado, porque os come media pantalla. Vamos a ver un comando que se llama sombreado. El comando sombreado, voy a dibujar aquí algunos objetos para ver cómo funciona. Aquí está un círculo, un rectángulo y una línea. El comando sombreado se utiliza para rellenar una zona del dibujo, ¿vale? Una zona que debe estar delimitada mediante un patrón, ¿vale? Para rellenarlo con un patrón. ¿Qué es un patrón? Bueno, pues el comando está aquí, sombreado. Un patrón es lo que os voy a enseñar ahora. Esto de aquí, ¿vale? Es una trama, ¿vale? Una trama de líneas o de dibujitos o de lo que sea, ¿vale? Que, bueno, que lo que me va a indicar es que pues esa zona del plano pues es algo, ¿no? Por ejemplo, lo usamos para indicar pues zonas que tienen hierba o zonas que tienen ladrillo, hormigón, etc. Pero en el dibujo técnico básico usamos sombreado para rayar las secciones. Ya sabéis que las secciones, el rayado de las secciones pues se hace con línea fina continua a 45 grados y en papel lo hacéis con la regla. Si en AutoCAD tuviéramos que hacer un relleno de un rayado con el comando línea, pues tenemos horas y horas, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que usamos el comando sombreado con este patrón, el patrón ANSI 31. El patrón ANSI 31 lo que permite es el rayado. Fijaos que una vez que estamos, bueno, empiezo otra vez, ¿vale? Ejecutamos patrón, sombreado, perdón, elegimos el patrón, en este caso ANSI 31, y ahora cuando nos vemos encima de una zona, fijaos que la zona en la que tenemos el ratón se dibuja ese patrón, ¿vale? Hasta que no haga clic no se introduce, solamente estamos previsualizando. Cuando hago clic, pues ya tenemos el patrón hecho y le damos aquí a cerrar. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos rellenado una zona con un patrón. Si lo seleccionamos con el ratón, vemos que todo es un solo objeto y lo podemos borrar. Si le damos a suprimir, lo borramos. Vamos a hacerlo otra vez. ¿De acuerdo? Y le damos a cerrar. Vamos a hacerlo también otra vez aquí. Entonces, fijaros, si esto fuera una sección, un corte, sabéis que cuando se cortan dos objetos que están juntos, el rayado hay que cambiarlo. O sea, en este caso, este rayado habría que cambiarlo de sentido, por ejemplo, o de aumentarlo de... Vamos a rellenar esto también. ¿Vale? Cambiaríamos de sentido o le pondríamos otro tamaño, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hace eso? Yo puedo seleccionar un sombreado. Cuando seleccionamos un sombreado me aparece aquí un menú, que es el mismo menú que aparece cuando lo creamos. Y aquí hay algunos parámetros que puedo tocar. Por ejemplo, el ángulo. El ángulo, fijaros que cuando lo vamos modificando, va girando el patrón. Entonces, en este caso, lo vamos a girar 45 grados. Podemos teclear aquí incluso, 45. Bueno, perdón, 90. 45, 90. ¿Vale? Al girarlo 90 grados, pues baila con respecto al otro. Y este de aquí, bueno, le damos a cerrar. Y ahora este de aquí lo que podemos hacer es ponerlo más grande o más chico. Que en el siguiente parámetro, que se llama escala de patrón, fijaros que conforme lo vamos aumentando, se va separando más el patrón. Entonces combinamos, en el comando sombreado, combinamos el patrón elegido
pero también podemos darle un ángulo y un tamaño. Entonces, en el caso de los cortes, pues el patrón es el ANSI 31, es el más habitual, ¿vale? Pero hay muchísimos más patrones, ¿eh? Entonces, bueno, pues si elegimos otro, por ejemplo este de ladrillo, brick, pues nada, lo ponemos ahí, ¿eh? O sea que podemos elegir cualquier patrón para hacer un relleno. Hay dos tipos especiales de patrones que son el sólido. Si yo elijo como patrón el sólido, pues en verdad el sólido no es una trama, por lo cual no le puedo dar ni ángulo ni escala, sino que solamente sería un relleno. Es como rellenar una zona de un color, ¿vale? Y hay otro tipo de patrón especial que es el degradado, que está aquí, que son estos, ¿vale? Estos que están en amarillo y azul, que cuando yo lo elijo y lo aplico, pues puedo darle los colores inicial y final, puedo darle un ángulo, ¿vale? Fijaros que conforme le vamos dando el ángulo, pues va modificándose la orientación. Incluso puedo darle una transparencia, ¿eh? Esto también se lo puedo dar al sólido, al patrón sólido. De aquí voy a seleccionar el sólido y le vamos a dar transparencia. El darle transparencia a un patrón o a un objeto me va a permitir que si yo, por ejemplo, voy a modificarlo, voy a desplazarlo y lo voy a poner aquí encima, pues fijaros que al darle transparencia a un patrón tipo sólido o tipo degradado, pues vemos lo que está debajo, ¿eh? Vemos lo que está debajo y es como darle una transparencia. ¿Vale? Esto es también muy habitual en los planos. Si hay zonas que yo tengo que rellenar en color negro, por ejemplo, cuando hacíamos una sección de una superficie era muy delgada, pues en vez de rayarla, la rellenamos de negro, ¿no? Bueno, pues lo haríamos con este comando. Voy a deshacer el movimiento. Los patrones, los sombreados, se suele decir que están asociados al objeto que los delimita. Entonces, fijaros que en este caso, que tengo dos rectángulos que están delimitando un sombreado por un lado y otro por otro, si yo modifico los objetos, fijaros qué ocurre. Que los sombreados se van adaptando. Entonces, este sombreado va decreciendo y este otro va decreciendo. Aquí igual. Si yo modifico este círculo, veis que aquí no, aquí ya se ha vuelto loco el programa. ¿Vale? Veis que se van adaptando los sombreados a la modificación que yo haga en el objeto. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Que el sombreado, aunque es un objeto independiente, está asociado al delimitador. Bueno, depende, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, fijaros que se ha hecho un poco un lío el programa. Muchas veces, pues, no lo hace exactamente como creemos. ¿Vale? Lo más fácil, cuando se vuelva el programa así loco y lo haga mal, lo mejor es borrar el sombreado y ponerlo otra vez. Bueno, pero en cualquier caso, si yo el objeto lo elimino, el objeto delimitador, por así decirlo, el sombreado entonces ya se queda independiente. Y yo, aunque modifique el resto de objetos, ya el sombreado se independiza totalmente. Cuando un sombreado está independizado, aparecen pinzamientos en sus bordes como si fuera una polilínea. Este, por ejemplo, no está independizado. Entonces, fijaros que no tiene pinzamientos. Este tampoco. Pero este ya está independizado. Entonces, fijaros que le aparecen pinzamientos. Y yo un sombreado, en un momento dado, si me interesa, puedo modificarlo igual que si fuera una polilínea, ¿vale? Que no es habitual, pero se puede hacer. Este también está independizado, pues lo mismo. Entonces, cuando ocurre algo de esto, lo mejor y más cómodo es eliminar el sombreado y ponerlo otra vez. Porque además es muy rápido.
aquí igual. Si yo elimino esta polilínea, pues ya estos sombreados se independizan. Bueno. Más cositas. Borramos. El comando spline o spline, algunos le dicen spline o spline. A mí me gusta decirle spline. El comando spline está aquí escondido. Tenéis que desplegar el menú dibujo, es el primero, y lo que hace este comando es dibujar una curva de interpolación. AutoCAD no tiene ningún comando para dibujar curvas. O sea, no tiene comandos para dibujar elipses, ni parábolas, ni hipérbolas, ni ningún tipo de curva. Lo único que permite dibujar son círculos, arcos y elipses. Entonces, para dibujar cualquier curva que no pertenezca a una de esas categorías, tenemos el comando spline. En verdad hay dos. Hay un spline por tangencias y un spline por puntos. Nosotros vamos a ver el primero, que es el que funciona así un poquito más intuitivamente. ¿Cómo funciona? Pues funciona parecido al comando línea, o sea que lo que me va a pedir son puntos, pero en vez de dibujarme segmento de líneas, me va a dibujar una curva suave que va pasando por todos los puntos. De hecho, fijaros que la va calculando conforme yo voy poniendo el ratón. Puedo pulsar el botón derecho y darle a deshacer para ir hacia atrás. Aquí, cuidado, he pulsado algún sitio que no era. Deshacer. O puedo darle a cerrar. Si le doy a cerrar, pues fijaros que me une el primer punto con el último. Lo bueno que tienen las spline es que si yo las selecciono, funcionan también con sus pinzamientos. Cada pinzamiento, cada nudo, es uno de los puntos que yo he ido marcando. Entonces yo puedo ajustar. Puedo coger un pinzamiento y arrastrarlo y él me va reajustando la curva entera. ¿Vale? Puedo incluso añadir pinzamientos. Si yo selecciono un pinzamiento y le digo añadir punto de ajuste, ¿vale? Pues puedo ir añadiendo puntos. ¿Vale? Pues, añadir punto de ajuste, botón derecho, intro. Añadir punto de ajuste. Vale, no me hace caso. No me hace caso. Hoy no tiene otro ganas de trabajar. Vale, muy bien. Bueno. Ya veremos. Otro día veré por qué no funciona esto. Pero en principio aquí es añadir punto de ajuste. Y aquí, al picar aquí, debería añadir un punto nuevo. No sé por qué no lo hace. Bueno, es igual. ¿Vale? Bueno, pues eso es una spline. ¿Para qué vamos a usar spline nosotros? Pues, por ejemplo, para dibujar las líneas a mano alzada. Cuando tenemos que hacer un corte parcial o una rotura o algo de eso, dibujamos una línea a mano alzada. Bueno, pues fijaros, la vamos a dibujar con spline. Las líneas spline también se pueden recortar. Pues yo puedo usar recortar, seleccionamos el rectángulo, pulsamos intro y quitamos los bordes, los trocitos de los extremos. ¿Vale? Y ya tengo aquí la spline recortada. ¿Vale? Bueno, y ya por último terminamos con el comando de rotulación. Y en los 15 minutos o 20 minutos que nos quedan, a ver si podemos hacer 2 o 3 ejercicios. Rotular texto en un plano es meter texto. O sea que meter texto en cualquier plano es lo que llamamos rotular. Y a la hora de rotular solamente, aunque hay una norma del dibujo técnico bastante amplia que habla de la rotulación de los planos, nosotros solamente vamos a tener en cuenta dos cosas. Primero, que el texto de un plano
como mínimo tiene que ser de altura 2,5 milímetros, ¿vale? O sea que cuando metamos texto en cualquier plano, tener en cuenta que como mínimo sea de 2,5 milímetros de alto, porque si no luego en el plano impreso no se va a ver bien, ¿eh? En el plano en pantalla pues le hacemos zoom y lo vamos a ver bien, pero cuando imprimamos el plano, un texto ya menor de 2,5, ya los que tenemos cierta edad ya nos cuesta mucho verlo, ¿eh? ¿Vale? Eso es lo primero. Y lo segundo es no usar fuentes de letra con rabitos, las que se llaman las fuentes serif. Vamos a tener que usar fuentes sans serif, como pues, la Arial, la Verdana, la Tahoma, este tipo de fuentes que son simples, que no tienen mucha floritura, pues son las que mejor se ven en los planos. ¿Cómo metemos texto en un plano? Es muy fácil. Le damos aquí al comando de texto de línea múltiple, abrimos una ventanita, marcamos una esquina con el ratón, movemos el ratón, hacemos clic otra vez y lo que estamos haciendo con esta operación es abrir un procesador de texto, ¿vale? Entonces fijaros que se abre aquí un procesador de texto, podemos teclear texto en varias líneas y aquí arriba tenemos los controles típicos de un procesador de texto, ¿eh? Podemos cambiar, pues seleccionar un trocito y ponerlo en negrita. Fijaros que ya el texto por defecto sale de tamaño 2,5, ¿eh? O sea que esa es una preocupación ya que no tenemos que quitar. Pero podemos cambiar el tamaño y ponerle 5. Podemos poner cursivas, lo que sea. Una vez que hemos terminado, le damos a cerrar el editor y ahí tenemos el texto ya como un objeto independiente que incluso tiene un pinzamiento que nos permite moverlo de sitio de forma rápida y luego ya usando los comandos que conocemos, por ejemplo girar, pues lo podemos girar incluso, ¿eh? O sea que si queremos poner textos en vertical, pues los añadimos y los giramos 90 grados, ¿eh? ¿Que queremos modificar un texto? Pues doble clic y abrimos el editor. El problema del editor es que como está inclinado, el editor también sale inclinado, entonces es un poquito incómodo de trabajar, ¿vale? Si el texto está en vertical, probablemente al editarlo salga en horizontal. Vamos a ver. Vamos a girar el texto. Si le damos aquí doble clic, fijaros que el editor se coloca automáticamente en horizontal. Y una vez que ya aceptamos, vuelve a la orientación. ¿De acuerdo? Podemos copiar y pegar textos también, ¿eh? Ya os dije el otro día que funciona el portapapeles. Le damos a control C, control V y podemos pegar, ¿eh? Si queremos sacar copias de objetos, pues lo seleccionamos y le damos a control C para copiar y control V para pegar. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí nos quedamos en cuanto a la parte teórica y vamos a hacer un par de ejercicios para ya empezar a coger el tranquillo. Yo lo voy a ir haciendo yo, bien rapidito, para que dé tiempo a hacer algunos más. Y como lo tenéis grabado en vídeo, pues el que quiera repasarlo, nada, que se coja el vídeo y que lo vaya viendo paso por paso, ¿eh? Yo voy a empezar por los ejercicios de la primera página. En la primera página hay 3 ejercicios muy tontorrones, entonces vamos haciéndolo y os voy recordando las herramientas que hemos visto. El primero, el de la izquierda de arriba, es ahí una figura en forma de, yo qué sé, un boomerang o lo que sea, y lo que tiene son arcos y líneas, ¿eh? Ese dibujo, como todo lo que se hace en AutoCAD, se puede hacer por varios métodos. Podemos hacerlo con el comando arco y con el comando línea, podemos hacerlo con el comando polilínea o podemos hacerlo dibujando círculos y recortándolos. Entonces yo lo voy a hacer rápido de las 3 formas, ¿de acuerdo? Bueno, como las cotas de ese ejercicio son todas múltiplos de 5, pues yo creo que lo más cómodo para trabajar es activar el forzado de cursor y configurarlo a salto de 5 en 5. Entonces voy a empezar con el comando línea. Voy a dibujar una línea, voy a empezar por aquí y voy a dibujar una línea de 80. Me voy para abajo. Fijaros que como ya los saltos son de 5 en 5, el 80 me va a salir fácil. Ya tengo aquí la línea de 80. La paralela, que está a una distancia de 60, pues voy a dibujarla aquí.
60 serían 6 saltos de rejilla, pues aquí vendría la línea. ¿Vale? Ahora voy a dibujar un arco aquí arriba. Le doy a arco, centro, inicio, fin, que es el más cómodo, marco el centro, marco el inicio y marco el fin. Los arcos se dibujan siempre en sentido contrario a la aguja del reloj. O sea que tenéis que saber dónde está el inicio y dónde está el fin. Bueno, aquí vamos a dibujar otro arco igual, marcando aquí el centro, aquí el inicio y aquí el fin. Y con el mismo centro otro arco de radio pues 75, que sería 60 más 15. Perdón, me he equivocado. Centro, inicio y final. ¿Vale? Otra línea aquí de 60. Otra línea aquí de 60. Y otro arco para terminar. También con el centro aquí, inicio y final. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, la figura ha salido muy rápido. ¿Por qué? Porque he usado el forzado de cursor para dar salto de 5 en 5. O sea que, lo único que los comandos arcos son un poquito más lentos. Bueno, otra opción es usar el comando polilínea. ¿Vale? Porque esto al final podemos convertirlo en hacerlo como una polilínea. Entonces, vamos a empezar polilínea dibujando el segmento de línea de 60. Perdón, de 80. Vamos a darle a deshacer. Dibujamos 80. Aquí lo he dibujado de 60 y eran de 80, no importa. Pasamos a modo arco. Y fijaros, doy 3 saltitos para abajo y 3 saltitos para la izquierda y tengo el arco de 15. Pasamos a modo línea otra vez y dibujo 80. Pasamos a modo arco otra vez y me voy hacia abajo, 60. Pasamos a modo línea otra vez, dibujamos 80. Pasamos a modo arco, bueno, fijaros que voy pasando a modo arco sin perder de vista donde tengo que poner el ratón. Pasamos a modo línea, pasamos a modo arco y terminamos. ¿Vale? Entonces, obtenemos la misma figura usando el comando polilínea. Y en el último caso ya, que a lo mejor, a mí, por ejemplo, es el caso más rápido, lo que yo hago es que dibujo círculos en vez de arcos, porque los círculos son más rápidos dibujarlos. Entonces, dibujo un círculo de diámetro 60, línea 80, otra línea de 80. Aquí voy a dibujar un círculo de radio 15. Aquí otro círculo de radio 75. Me he pasado de... Voy a moverlo para la derecha. Voy a moverlo todo. Vale. Aquí dibujaría otra línea de 80. Aquí otra. Bueno, perdón, aquí un círculo. Y aquí otra línea. Entonces, fijaros que al tener el forzado activado, sin problema. Y ahora lo que voy a hacer ahora es recortar todo lo que me sobra. Le voy a dar a recortar y fijaros, para hacerlo más rápido, selecciono los 3 círculos. 4, perdón. Pulso intro. No, perdón, lo he hecho al revés. Perdón. Le doy a recortar, selecciono las 4 líneas. Pulso intro. Y ahora empiezo a quitar trocitos de círculo. Este de aquí. Este de aquí. Este de aquí también. Este de aquí. Este. Y este. Y pulso intro. ¿Vale? Y he conseguido la misma figura. Exactamente igual. O sea que, fijaros que tenemos 3 caminos para hacer lo mismo. Líneas y arcos, polilínea y círculos y líneas recortando. O sea que es lo que os dije yo el otro día. Aquí para hacer lo mismo siempre tenemos varios caminos. Y cuanto mejor conozcamos el programa, más rápido lo vamos a hacer. Bueno, el siguiente ejercicio de la derecha, ahí no vienen cotas, ni vienen medidas, ni nada, con lo cual pues lo vamos a hacer sin forzado, ni rejilla, ni nada. Es solamente un ejercicio de recortar. Y además os tengo que explicar una cosilla más mientras hacemos el ejercicio. Así que lo que voy a hacer es dibujar lo que aparece ahí. 2 rectángulos. Luego aquí aparece otro rectángulo más grande.
más o menos por aquí, otro más grande, así, y dos círculos. Uno más o menos por aquí y otro más o menos por aquí. ¿Vale? Entonces de lo que se trata es de recortar trocitos de los objetos que he dibujado para que el aspecto tenga el ejercicio. Entonces, bueno, fijaros, si yo, por ejemplo, voy a borrar los trocitos que están por aquí dentro, pues naturalmente los objetos que delimitan son estos dos rectángulos. Así que le vamos a dar a recortar, seleccionamos los dos rectángulos, pulsamos intro y empezamos a borrar objetos. Si queréis, para borrar objetos, también podéis usar una ventana como esta que yo estoy usando. Fijaros. Ventanita con cuidadito. Y ya está, ya termina. ¿De acuerdo? Ahora borraríamos lo que está en este rectángulo. Pues nada, vamos a recortar, usamos como arista de corte este rectángulo, intro, y empezamos a quitar. 1, 2, 3. Este no, claro, como ya hemos recortado, tenemos que seguir por aquí abajo. Recortar, usamos estas dos aristas de corte, intro, y estos dos, repetimos, recortar, intro, uno y otro, ¿vale? Y ya lo que nos queda pues sería recortar esta rayita de aquí, vamos a repetir, recortar, seleccionamos aquí, intro, una, me he equivocado, intro, recortar, intro, no es recortar, círculo, intro, esta, ahora sí. Repetimos, recortar, círculo, intro, esta, repetimos, recortar, círculo, intro, esta, y repetimos, círculo, intro, y esta. Y ya está, ya tenemos la figura. Bueno, y ya no nos da tiempo más, porque son las 10:30 ya. Bueno, solamente una cosa, ¿vale? No os vayáis. Me voy a volver para atrás una cosita. Bueno, el comando recortar, solamente un minuto, ¿vale? El comando recortar es, como he dicho, el que más se utiliza. Entonces, hay una forma de usarlo de manera más rápida, que es la siguiente. Le damos a recortar y ahora que en teoría deberíamos elegir las aristas de corte, pues entonces no seleccionamos nada y le damos a intro directamente. Cuando hacemos eso, lo que estamos haciendo es convertir todo lo que hay en pantalla en aristas de corte. Entonces ahora podemos recortar lo que queramos. ¿Vale? Todo funciona como arista de corte. Entonces fijaros que yo ahora estoy recortando y mientras yo pinche en un objeto que está delimitado por otros dos, lo puedo recortar. Me da igual qué objeto sea la arista de corte. ¿Vale? Y cuando he terminado, pulso intro. Entonces fijaros que lo mismo que he hecho antes en 8 o 10 pasos, lo he hecho ahora en uno solo. Repito la operación. Le damos a recortar, pulsamos intro y ya directamente empezamos a quitar trocitos. ¿Vale? Es más rápido. Bueno, pues ya está. Nos quedamos aquí, que son las 10:30. Y ya si queréis podéis ir haciendo algún ejercicio más, sin problema, porque ya prácticamente sois, con lo que hemos visto, sois capaces de hacerlo. Nos vemos ya la semana después de Navidad y terminamos, ¿de acuerdo? Perfecto, hasta luego. Venga, hasta luego. Antonio, yo le he enviado un correo electrónico Sí. diciéndote que a la primera práctica no pude acudir, si había alguna manera de recuperarla o... Sí, lo he dicho al principio de clase. Cuando ya terminemos después de Navidad, a la gente que le falte una práctica, la gente que haya faltado dos, ya lo van a tener más complicado, pero a los que hayáis faltado una solamente, ya veremos la forma de recuperarla. ¿Vale? Vale, muchas gracias. Es que tenía el miedo de que a lo mejor no podría recuperarla. No va a pasar nada. A los que os falte una no va a pasar nada. Lo que sí tenéis que hacer es veros el vídeo. ¿Por qué? Porque yo voy a explicar más cositas
Y si Claro. no habéis visto lo anterior, pues a lo mejor os cuesta trabajo, ¿vale? Entonces, os veis Vale, los vídeos y ya está. ¿Eh? vale, muchísimas gracias, hasta luego. Venga, pues nada, hasta ahora.